Bienvenidos a Queen Bee, tu podcast, donde las grandes preguntas se convierten en miel para el alma. Aquí, desde el corazón de nuestro Museo de las Abejas, nos reunimos para hablar de todo. Medicina estética, amor, ira, inteligencia emocional, maternidad, emprendimiento, entre otros temas universales que nos unen como una gran colmena. Hello, gente linda, buen día, bienvenidos a Queen Bee Podcast, en donde las grandes dudas se convierten en miel para el alma. Hoy tenemos a alguien súper interesante que nos va a recordar un poco cómo las palabras regresan a polinizar nuestras almas. Entonces, Rodrigo, cuéntanos quién eres y cómo empezó esta idea de una editorial. Claro, bueno, yo soy el editor de Editorial Ocelotes, una editorial local de León. Yo la empecé, entonces pues sí tengo mucho que decir por ahí de los libros y demás, pero ¿dónde empezó? Yo creo que empezó en mi pasión por la literatura, justamente. Desde chiquito me ha encantado mucho leer, y no solo la parte de la lectura como tal, sino también todo lo que implica un libro, ¿no? Que luego la gente lo romantiza un poquito, como el olor de los libros, el diseño, mira qué bonita la portada, mira qué bonitas las páginas, todo. Era algo que a mí me gustaba mucho. Yo creo que era de los pocos niños que para, no sé, los Reyes Magos, Navidad, pedían un libro en lugar de juguetes. Y pues es eso, ¿no? O sea, siempre ha sido como una parte esencial de mi vida, los libros, las historias. ¿Recuerdas cuál fue tu primer libro? Ahorita que veo que sí te remonta de verdad a un... Mi primer libro de mi vida era uno que se llamaba Una historia de papel, una aventura de papel, que era un libro infantil grandote. Uh-huh. Yo tenía como 3, 4 años y era literalmente un niño que se metía por su closet y llegaba a un mundo donde todo estaba hecho de papel, ¿no? Como animales de origami, personas de origami, y los ayudaba con algo, ¿no? Por el primer libro que realmente dije, mira, pues... ¿Te marcó? Sí, me marcó como lector, no sé cómo explicarlo, porque antes había como leído muchos libros infantiles que me gustaron, pero fue como el primer libro que leí sin dibujitos, ¿no? Que fue Harry Potter 2, porque mi mamá no entendía que iban en orden, entonces leí primero el 2 y luego el 1, pero cuando terminé ese libro sí dije, qué padre, o sea, puedo leer todo esto. Sí, porque son libros grandes. Porque son libros grandes, 200 páginas, yo tenía 7, 8 años, y la verdad es que un libro de 200 páginas, cuando tienes 7, 8 años... Con letras pequeñas aparte. Sí. Sin dibujitos, sí. Pues es algo, pues aterrador, sí. Pero cuando lo logras, me imagino un poco como subir una montaña o algo así, y dices, mira, lo puedo lograr, y luego te llega la pregunta de qué sigue, ¿no? Y ahí empecé a buscar más cosas, leer más cosas, y pues sí, ese fue como el inicio de mi camino como lector. Ok. Uh-huh. Y luego, ¿en qué momento tú dices, ok, vamos a tener una editorial? Bueno, fue durante... ¿Tú estudiaste literatura? Yo estudié lenguas modernas en La Salle Bajío. Mucho tiempo he sido maestro de inglés y maestro de literatura inglesa, americana. Pues sí, en la parte como maestro siempre he estado un poquito conectado también a la parte de las letras, la comunicación. Pero realmente fue en pandemia que, como medio mundo, me entró la locura, porque, bueno, estaba dando clases en línea y había que preparar clases, que era pues en la computadora. Llegó un momento en el que dejé de ver gente porque pues se enfermaba, no existía como el riesgo de contagio. Y llegó un punto donde prácticamente estaba 12 horas enfrente de la computadora. Y dije, no puedo seguir así, porque aparte ni siquiera sabíamos si iba a ser 1 año, 2 años... toda una vida. Dije, tengo que hacer algo más. Por ahí en algún momento me enteré, por una noticia totalmente random, que había becas para estudiar edición en Barcelona. Órale. Y ahí me hizo clic, no conseguí la beca, pero me hizo clic muchas cosas. Dije, claro, o sea, nunca se me había ocurrido que puedes estudiar para edición, ¿no? Y es algo que a mí me encantaría, porque bueno, ya llevaba tiempo trabajando algunos textos como traductor. Me encanta la parte del diseño, me encanta la parte de la literatura, los libros, y dije, bueno, es algo que yo podría hacer sin ningún problema. Investigué, apliqué, no me dieron la beca, pero sí me aceptaron dentro de la maestría, y me fui a Barcelona 1 año a estudiar. Ok. Yo en ese entonces yo no sabía que iba a iniciar tal cual una editorial. Pero durante la maestría te hacen generar un proyecto
que es tal cual tu proyecto final de maestría. Y hubo algunos de mis compañeros que hicieron un libro, hubo algunos de mis compañeros que hicieron una colección de libros, es decir, tomaron una temática y hicieron 4 o 5 libros sobre eso. Yo me fui como por la parte un poco más ambiciosa y dije, bueno, vamos a hacer una editorial, ¿no? Y lo padre de esa maestría es que la mayoría de tus profes son pues grandes editores de grandes editoriales, ¿no? Anagrama, Alfaguara, Tusquets, Grupo Planeta, Penguin Random House. Y muchos de ellos me daban comentarios muy positivos del proyecto. Y entonces cuando terminé la maestría, yo ya tenía Ocelote más o menos hecho. O sea, ya estaba todo en papel, simplemente era llevarlo a la realidad. Y con todos esos buenos comentarios, al final el proyecto se llevó un premio, o sea, fue una mención al final de la maestría, mención honorífica. Dije, bueno, si tienes como tanto backup, si hay tanta gente que sabe del tema, que te dice, esto está bien padre, hecho y vale la pena hacerlo, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces ya me regresé a Caleón y hace más o menos 3 años empezamos a trabajar en la editorial. Hace justamente 2 años publicamos el primer libro. Vale. Y pues ahorita ya vamos en el 7º. Ok. Y cuéntanos qué implica hacer una editorial. Justamente hablabas de edición, de diseño, todo esto. ¿Qué es lo que implica? Pues mira, en inglés es mucho más obvio porque en inglés se hace la distinción entre el editor y el publisher, ¿no? Uh-huh. En español no. En español para nosotros todo eso es el trabajo editorial, que son a grandes rasgos 2 cosas. Sí. Por un lado es este trabajo como cara a cara con el autor, cara a cara con el texto, tener esta lectura crítica de lo que es una novela, un cuento, un poema, un ensayo, y a través de pues experiencia y un poco también el mismo gusto que vas generando como lector, poder aconsejar cosas o poder ir modificando cosas para que una obra literaria sea la mejor versión posible de sí misma, ¿no? Y aquí incluye mucho, por ejemplo, cuando hablamos de una novela o un cuento, pues revisar bien los personajes, que funcionen. Hay veces que hay capítulos enteros de novelas que dices, oye, pues eso no funciona del todo, ¿no? A lo mejor hay que moverlos de donde están, a lo mejor se podría omitir en este caso. Hay que saber trabajar con los autores también, porque también hay que poderles decir por qué. Uh-huh. Y que no lo sientan como una agresión a su trabajo, sí. ¿No? Por aquí entra mucho también esta parte de, por ejemplo, agregar cosas. De los libros que tenemos, hubo un par donde me gustaron muchísimo, son recopilaciones de cuentos, y en los 2 casos al autor le dije, pero ¿sabes qué? Me falta un cuento al final que me haga esto, ¿no? Uh-huh. Les expliqué las razones y todo, y dijeron, sí, cierto, y se pusieron a trabajar en el cuento, ¿no? Y eso es la parte como edición de mesa, ¿se entiende? Y luego está todo lo demás, que es tal cual lo que se entiende como publishing en inglés, uh-huh. Que es ya tal cual llevar el libro desde un manuscrito, un texto, un Word, por así decirlo, uh-huh. Hasta las manos del lector, ¿no? Que es toda la parte del diseño, conseguir ilustrador para la portada. Okay. Hay al final muchas matemáticas, muchas finanzas en medio, porque bueno, hay que calcular bien cuántos libros se pueden vender, dónde se van a vender, en cuánto se van a vender, si la gente va o no a comprarlos. El diseño impacta mucho en esto, ¿no? O sea, la gente está dispuesta a pagar más por un producto bien hecho, que se vea bonito. Es mucho trato con las librerías, que luego cada librería tiene su librero, uh-huh. Y entonces es un poquito, pues, esta parte de 1 a 1, persona a persona, mostrar el proyecto, que se interesen, que les guste, porque también cuando a un librero le gusta lo que haces, te recomienda, ¿no? Claro. Y entonces es toda esta parte, hay mucha parte de derechos de autor. Al final mucho de lo que hacemos las editoriales es manejar derechos de autor. Las imágenes también. Las imágenes también tienen derechos de autor. Hay veces que hay menciones dentro de un cuento, uh-huh. Dentro de un ensayo. Hay que revisar si está bien hecho, si legalmente se puede hacer como está puesto, o si hay que modificar algo también. Está toda esa parte de cobrar, porque al final, bueno, cada librería vende los libros, claro, pero bueno, entonces hay que regresar a estar como cada 2-3 meses. Que son como las regalías, ¿o cómo sería? Bueno, son las ganancias. De contado, digo, como a consignación. Nosotros dejamos a consignación, ya cuando ellos venden nos pasan a nosotros las ganancias,
pero luego de esto, pues también hay que repartir, ¿no? ¿Qué me va a servir para nuevos proyectos? ¿Cuál es la regalía que le toca al autor? O sea, hay muchas cosas. ¡Órale! Sí. Por ejemplo, ahorita, la próxima semana inicia la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, ir a la Feria del Libro, estar en las presentaciones, un poquito, pues, esta parte también como de relaciones públicas, estar con los autores, conocer otros autores, justamente, otros editores. ¿cómo decides con qué trabajo sí empatiza tu editorial o todas pueden empatizar o cómo funciona eso? No, realmente la mayoría de las editoriales tradicionales, porque hay varios tipos, pero las tradicionales lo que tienen es un catálogo, ¿no? O una colección, o varias colecciones. Pero normalmente una colección tiene como una línea o un alma en particular, y entonces hay muchas cosas que dices, esto es buenísimo, pero no va con la línea de mi editorial, ¿no? Por dar un ejemplo, con Ocelote, nosotros nos enfocamos mucho en literatura mexicana contemporánea, de autores relativamente jóvenes, que sea narrativa, es decir, cuento, novela, y que tenga algo de crítica o de comentario social, ¿no? Y entonces me han llegado novelas muy buenas, pero de fantasía pura, ¿no? Y eso pues no tiene nada que ver con México, entonces no me funciona bien dentro del catálogo. O me han llegado, por ejemplo, alguna vez me llegó una biografía de una persona, escribió la biografía de su abuelita, la abuelita tuvo una vida extraordinaria, está muy bien escrita, y me dolió mucho, pero le tuve que decir a la persona, ¿sabes qué? Es que esto no, pues no va con el catálogo, ¿no? Y entonces es difícil eso. seguir esta línea, porque justo como dices, habría que rechazar otras muy buenas. ¿Te ha costado trabajo eso? O sea, ¿en algún momento no has dicho, bueno, lo meto? ¿O cómo es justo el ser congruente y consciente con la línea que ya definiste? Pues es difícil. Y sí, muchas veces me he visto tentado, pero al final la línea es lo que le da la identidad a la editorial, ¿no? O por lo menos a esa colección de la editorial. Y entonces yo sé, y ya es lo que al final me termina convenciendo, yo sé que si en algún momento decido meter algo que no va, se va a romper algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lector que está acostumbrado a la línea de la editorial va a decir, a ver, me gustó este, yo sé que que a lo mejor no conozco el autor, nunca había escuchado de la obra, me va a gustar también, porque va con la misma línea. En cambio, si yo pongo algo por ahí que no va, pues le voy a romper como esa estructura y al final pues termino lastimando un poco pues lo que pretende la editorial. Lo que se puede hacer en algún momento, que sí se consideró, fue abrir otra colección, porque me vieron unas obras de teatro que eran muy buenas, y dije, bueno, si vamos a hacer obras de teatro, no puede ir con la colección de narrativa, podemos hacer una colección como un poquito más abierta, que entre obras de teatro, a lo mejor como una especie como de ensayo más literario, por ahí. No se concretó ese trato, pero sí se pensó en abrir otra colección con otra imagen, que se viera que era algo distinto, ¿no? Sí. Que es lo que hacen pues muchas editoriales, tienen varias colecciones para varios tipos de narrativa. Y entonces, por ejemplo, ¿se podría pensar que es uno de tus próximos proyectos? ¿Sabes esa línea? Pues está en el tintero, hay muchos proyectos. Justamente, bueno, ahorita tenemos 6 libros de narrativa, y este año sacamos una colección de poesía, que son unos libros mucho más chiquitos. La idea es que parezcan álbumes de música. O sea, en el tamaño y todo, tiene como el tamaño de una cajita de CD, el lenguaje visual es como de los CDs. Okay. Y la idea de esa colección, que es totalmente poesía, era justamente regresar la idea de que los poetas pueden ser rockstars también, que no es simplemente la poesía aburrida que luego nos ponen en la escuela, ¿no? Sí. De Sor Juana, que Sor Juana es muy grande poeta, pero estaba escribiéndole a la gente de su entonces, ¿no? Y luego alguien de esta época lee eso y dice, uy, pues qué aburrido. Y claro, es como si obligaras a los niños a leer el Quijote. No, pues el Quijote lo escribieron hace 400 años. No es como que... ya no empatiza. Sí, ya no empatiza igual, usas muchas palabras que pues ya nadie utiliza realmente. Y realmente mucha poesía ahorita, poesía moderna, muy interesante. Y bueno, empezamos por ahí esa colección y nos está funcionando bastante bien. De hecho, es el primer libro que tenemos que mandar a reimprimir porque se nos acabó. ¡Qué padre!
Y por ahí está la colección, está un poquito más abierta, que podrá entrar teatro, ensayo, pero pues es paso a paso, ¿no? Porque al final es una inversión muy grande cada libro, entonces tenemos que ver bien en qué proyecto vamos ¿Esta inversión la hace la editorial sí. o el cliente? No, nosotros lo hacemos. O sea, tú confías, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, para los que nos escuchen así? Yo quiero sacar un libro y ¿cómo es el proceso? Yo llego con mi manuscrito, te lo doy y ya, ajá, tú me cobras. ¿O cómo funciona? A ver, ya, claro, sí. Hay dos maneras de trabajar. Normalmente las editoriales tradicionales lo que hacemos es esto. Tenemos una recepción de manuscritos. Uh-huh. Tú pues nos lo envías a donde se tenga que enviar. Hay quien lo pide en físico, hay quien lo pide por internet. Nosotros tenemos un correo para recepción de manuscritos. Nos llega prácticamente 1 o 2 diarios. Entonces hay muchas cosas que no alcanzamos a leer o no podemos leer. Hay mucho que desde el principio dices, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, con la ¿no? esencia. Uh-huh. Pero bueno, los que sí van como pasando ese primer filtro, en su debido tiempo los vamos leyendo. Si nos agrada, tenemos una junta con el autor. También es importante ver si podemos trabajar con el autor o no, si está dispuesto a pues tener este proceso de edición con su obra. Al final también una obra es exitosa en la medida en la que el autor se puede involucrar, ¿no? Uh-huh. Entonces también qué tanto puede pues, involucrarse en la difusión y demás. Y si vemos que es un buen proyecto, que puede funcionar, le ofrecemos un contrato al autor. El contrato dice, bueno, de la venta de libros al autor le toca X cantidad, la editorial se va a encargar de todos los demás costos y procesos y demás, y cualquier cosa que sea difusión lo paga la editorial, ¿no? Y ahí empieza el proceso de trabajar, pues hacer la edición de mesa con el autor. Cuando por fin llegamos a un acuerdo de lo que es la mejor versión de esa obra, todavía viene el corrector, hay que corregir ortografía, porque uno como editor termina también metiendo cositas de tanto mover, oye esto, oye aquello, y lo vas leyendo tantas veces que dejas de ver ciertos total, errores, ¿no? Total. Entonces entra un corrector, se hace ya toda la parte del diseño, se manda a imprimir, se manda a registrar al Instituto de Derechos de Autor aquí en México, y bueno, ya llega a las librerías. Por el primer contacto es ese, a través de los manuscritos. También hemos llegado a trabajar gente que nos dice, oye, mira, yo sé que esto no tiene nada que ver con ustedes, pero me gusta mucho el trabajo que hacen, el diseño que tienen, el ojo que tiene el editor, y nos gustaría que edites de todos modos. Y entonces lo hacemos al revés, ahí digo, bueno, va, pero eso no es de la editorial, yo no puedo invertir en eso, entonces te toca a ti como autor invertir, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay quien nos ha pagado por hacer tal cual edición, hay quien nos ha pagado por hacer todo el proyecto. Ya como servicio independiente. Sí, como servicio independiente, que luego muchos autores es lo que buscan, ¿no? Buscan a lo mejor un tiraje chiquito, 50, 100 ejemplares. Nos ha tocado muchas veces libros de alguien que dice, ok, este libro es para mí, lo quiero compartir con mis amigos, pero no me interesa que... comercializarlo. Y hay quien sí, pero entonces ya como ellos están haciendo toda la inversión, pues ellos se encargan de la venta y ellos se quedan con toda la ganancia también, ¿no? O sea, son dos maneras diferentes de trabajar. Cuando lo hacemos nosotros hacemos la inversión, pues se entiende que es parte de Editorial Ocelote, claro, y sale con nuestro diseño y nuestro logo y todo. Cuando hacemos esta parte de servicios editoriales, normalmente no sale con nuestro sello, ¿no? Uh-huh. Porque de nuevo sería confundir al lector claro, con respecto a lo que estamos ofreciendo, ¿no? La esencia de la editorial. Y es un poquito eso. Perfecto. Es mucho, pero... Hoy sí. Te iba a preguntar yo también, en este proceso que justo ya vimos que, bueno, llevas poco con la editorial, pero mucho en este entorno literario, ¿no? Sí. Esas palabras, maestro y todo eso. ¿Cómo has visto esta trayectoria de cambio hacia los libros, ¿no? Porque sobre todo hoy en día también con los podcasts, con los audiolibros, todo esto, ¿cómo lo has visto? O sea, como ¿qué está pasando con el libro ahorita? Fíjate que hay como hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo varios tíos que me dicen, uy, no, por ahorita ya todos leen en libro electrónico, ¿no? Y tú ves las cifras y el 97% de la venta de libros sigue siendo física. Sí. O sea, realmente sigue siendo un porcentaje muy chiquito los que usan audiolibro, sí, los que usan libro electrónico. Y mucha gente piensa también que uno le sufre a este cambio. Realmente no, porque nosotros también ofrecemos
libro electrónico. Y nosotros también podríamos llegar a hacer audiolibro. O sea, lo que sí veo es, hay un cambio en la manera en la que leemos. Creo que hay libros que la gente dice, tengo que tenerlo. Y hay libros que la gente dice, bueno, con escucharlo, o con leerlo, aunque sea como en el celular, en un libro electrónico, lo que sea, pues es suficiente, ¿no? Sí. Y ahí es donde entra mucho la parte como de el libro objeto, porque mucha gente también compra los libros no solamente por la historia, sino por la imagen, existencia, sí, ¿no? Por la imagen, por lo bonito que se ve, por esa parte de pues, como el significado. Emocional. Incluso hay mucha gente que se siente cómoda con el libro por la existencia del libro, en el sentido de, tú tienes un audiolibro o tienes un libro electrónico en tu celular, por alguna razón cierras la app y ya dejas de ver la portada, ¿no? Sí. Dejas de tener como el recordatorio permanente de que tienes que leer. Hay que continuarlo, sí. En cambio, el libro arriba de tu mesita de noche, el libro en tu mochila, sí es como de, claro, sí, tengo que terminarlo, ¿no? Y sí es algo muy distinto. Y también hubo un boom extraño, que bueno, tiene algunas explicaciones, pero a partir de la pandemia, el 2022 es el año en el que más libros se han vendido en la historia. ¿Cómo crees? O sea, la gente, y tiene mucho sentido, o sea, la gente estaba cansada de las pantallas, querían algo distinto, y entonces el 2022 hubo un boom literario hasta cierto punto. Luego volvió a normalizarse poquito, pero lo que sí estoy viendo ahorita es un pequeño boom de círculos de lectura, talleres literarios. Entonces sí veo como que la gente está acercándose un poquito más a la literatura, pero la literatura no como yo solito leo, sino como esta experiencia independiente de las pantallas y como esta experiencia para de conectar, ¿no? Que creo que es muy importante y es muy válido. Y creo que sí es algo que deberíamos de fomentar mucho. Porque existe mucho como ese estereotipo de el lector solito en su librero al lado, no sé, ¿no? Pero realmente la literatura siempre ha sido un fenómeno complejo y social. O sea, al final mucho de lo que leo, lo leo porque yo quiero poder compartirlo con el otro. O quiero ser parte de una comunidad lectora, ¿no? Que por eso muchas veces se da este fenómeno de los grandes bestsellers, como en su momento fue Harry Potter, en su momento fue Crepúsculo, en su momento fue 50 sombras de Grey, que medio mundo los leyó y decía, bueno, pues no era mi tipo de literatura, pero lo leí porque justamente quiero ser parte de la conversación. Y nos pasa lo mismo con las series, con las películas. Es querer ser parte de algo. Es querer ser parte de algo, ¿no? Círculo. Pero sí se nota ahorita que estamos volviendo a ver los libros como una forma de llegar a esa conversación. Y eso me gusta mucho. Y creo que es algo que nos está beneficiando a nosotros como editorial independiente, que luego tienes que competir con las grandes editoriales. Pues es mucho más sencillo generar eso cuando tienes un editor cerca, ¿no? Cuando tienes la editorial en casa, cuando puedes llegar a hacer, no sé, un diálogo directamente con el autor, directamente con la gente que trabajó en el libro, y creo que eso es bastante válido y interesante. Justamente ahorita que mencionas la importancia de un libro como conexión, ¿tú crees que los libros sanan? Sí. ¿Van más allá? Yo creo que, o sea, un libro, no todos, pero un libro sí tiene esa capacidad de sanar. Al final es un trabajo introspectivo de un autor, y hay muchos autores que justamente ya les tocó vivir algún dolor o ya les tocó vivir pues un proceso de sanación, ¿no? Y eso es claro dentro de sus mismas palabras. Y entonces muchas veces la literatura nos funciona como para encontrarnos o encontrar lo que nos duele, y a través de ahí pues vemos la experiencia del personaje, vemos la experiencia del autor, y decir, bueno, es que yo también puedo seguir ese camino y sanar un poco, ¿no? Claro. Justamente, y va a sonar un poquito como anuncio, pero la novela que publicamos hace 15 días, que se llama La Mugre, se trata justamente de una señora que tiene una serie de traumas y de, pues, algo, ¿no? No quiero spoilear mucho, pero justamente la novela es esta idea de cómo se da cuenta de lo que le duele, esa mugre que no se puede quitar,
y cómo empieza a lidiar con ello, ¿no? Ok. Y creo que sí hay mucha gente que se puede llegar a sentir identificada y acompañada con lo que le pasa al personaje, que a la vez es algo que pues la autora vivió también, ¿no? Entonces sí sabe de lo que está hablando, Claro. sí entiende de lo que está hablando, y creo que lo hace una literatura mucho más fácil de empatizar. ¿Dónde lo podemos conseguir? Uy, en muchas librerías, no. Aquí en León está en el Fondo de Cultura Económica, 1657 Books. Uh-huh. Espero que pronto vaya a estar en Gonville, también en todas las sucursales de Gonville. Y bueno, en la página web de la editorial, que es ocelote.mx. Ok, Uh-huh. Perfecto. Sí. Pues bueno, ya que no nos quisiste espolear ahí para que lo busquemos y empaticemos. Sí, y bueno, el autor es de León también, entonces... Súper bien. Que esa es otra cosa, ¿no? Importante de la editorial. La mayoría de los editoriales en México están en Guadalajara o en Ciudad de México. Y entonces la mayoría de los autores son de Ciudad de México, o hablan de Ciudad de México, o están en Guadalajara, o hablan de Guadalajara. Y tener una editorial fuera como de estos dos focos también te ayuda a contar historias que normalmente no se contarían de otra manera, ¿no? Sí, tener esta accesibilidad a ustedes, ¿no? Eso está súper bien. Sí, sí. Y en este tiempo, ¿cuál ha sido como tu más grande reto? Uy, yo creo que hay dos. Por un lado, justamente competir como fuera de lo tradicional. Uh-huh. Ahí, no voy a dar nombres, pero hay un par de grupos de librerías, de cadenas de librerías, que me han dicho, nosotros solo hacemos trato con gente de Ciudad de México, ¿no? Y eso te habla mucho de la centralización de la cultura. Muchas veces también para generar envíos, para hacer la parte de la imprenta, de la impresión, pues es difícil encontrar como lo que se necesita aquí en León. Por ejemplo, las editoriales trabajan mucho con distribuidoras de libros, que son las que realmente llevan los libros a las respectivas librerías en el país. Aquí en León no hay tampoco, entonces es mucho estar como... Esta logística. Logística, generando canales nuevos, luchando un poquito como para quitarle la idea a la gente de solo lo de la capital es lo que vale la pena, porque hay mucha literatura en el Bajío, en Guanajuato, en León. Entonces creo que ese es como el primer reto que tenemos. Y el segundo, que ya es más personal, es esta parte de pues emprender en un campo que ya es un poquito complejo, y a la vez balancearlo con mi vida personal. Y bueno, te decía al principio, también soy maestro de inglés, maestro de literatura, entonces muchas veces pues tengo que estar haciendo la parte de la escuela, pues planeación, revisión de exámenes y demás, y haciendo la parte de la editorial, que no es nada más la parte de editar, sino es todo lo que incluye. Sí, eso era mi otra pregunta. O sea, ¿eres tú solo? ¿Cuántos son en tu equipo? ¿Cómo manejas justo? Porque estoy viendo que es algo súper complejo, que quizás, como bien decías, pudiéramos pensar que nada más es una actividad, pero no, o sea, hay muchísimos pasos que se tienen que hacer pre y post. Sí. O sea, es un montón. Sí, bueno, de entrada... soy yo, pero sí tengo varios colaboradores. Por ejemplo, la parte de corrección me ayudan 2 personas. Una chica que se llama Valeria Guato y Leia Olivares. Y en este semestre, bueno, hubo 3 personas de servicio profesional que me ayudaron un poquito con la parte de redes. Pero sí, la mayor parte del trabajo lo estoy haciendo yo. O sea, logística, cobranza, entrega, lo haces tú. Yo, ajá. No, qué bárbaro. De hecho, me da mucha risa que a veces me escriben las librerías o me escribe, no sé, algún autor o algo, me dice, oye, para que se lo pases a tu persona de recursos humanos o para que se lo pases al de cobranza. Y todos ya estamos enterados, sí, ya, aquí estamos todos, pero gracias. Y sí es un poquito complejo, sí es mucho trabajo. Sí, justamente este semestre sí ya me siento un poquito como saturado, sobrepasado, porque aparte los 7 libros que ya publicamos pues implican mantener también un poquito la atención en los autores, en los libros, y entonces entre más crezca la editorial pues exige más, ¿no? Es complejo, pero a la vez se siente muy bonito cuando la gente voltea y dice, oye, pues es que todo esto
que se está haciendo, todo eso que se está logrando, pues está muy bien y nos gusta. Sí. Y dices, bueno, al final, claro, pues, hubo esta gente que me ayudó, también son los autores, también son los ilustradores, pero yo sé que todo esto se coordinó o se logró porque ya estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces está padre. Sí es cansado, muy cansado, pero está bien. Ay, no, es que de verdad se me vino a la mente todo el trabajo y el esfuerzo, claro, que hay detrás, que es muchísimo. Sí. Y sí llega un momento de sobresaturación. Y justamente, ¿qué es lo que te dice, vamos bien? E incluso, no sé si te ha llegado la pregunta de dejar lo demás para dedicarte recién a la editorial, o todavía no. Yo creo que justamente, o sea, lo que sí tenemos es que es muy fácil saber si un libro le está gustando a la gente o no. ¿Cómo se sabe? Pues desde las reseñas, desde lo que comparten, las ventas, porque al final es muy raro que uno lea un libro simplemente porque lo encuentra. Muchas veces es porque ya escuchó de él y demás. Y si la gente habla bien de tus libros, si la gente habla bien de tus autores, si la gente habla bien de la editorial, pues se hace como una especie de efecto de bola de nieve, ¿no? Y tenemos varios libros que les está yendo muy bien. Que me atrevería a decir que pues están compitiendo muy bien en el mercado mexicano, ¿no? Uh-huh. Porque libros de Ocelote, pues hay desde Tijuana hasta Chiapas, ¿no? Hay librerías que nos piden, o sea, que ellos nos buscan a nosotros para pedirnos libros. Ok. Por ejemplo, de los primeros 4 libros que sacamos, se imprimieron 1000 libros de cada uno, que en el mundo editorial ya es muchísimo. Normalmente una tirada son 300 libros, 200 libros, 500 libros. Imprimir 1000 ya era bastante arriesgado. Okay. Y de esos 4 libros del principio, 2 prácticamente se agotaron. Ok. Y los otros 2 pues ahí van poco a poco, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, pues, de nuevo, pues todo eso te habla de que a la gente le está gustando lo que estamos produciendo. Los mismas reseñas, por ejemplo, está Goodreads, que es una página para hacer reseñas de libros, un poquito como Rotten Tomatoes, uh-huh. pero de libros. Okay. Y en general están muy bien evaluados los libros. Es decir, hay muchas maneras de saber que a la gente le está gustando, y eso a mí me da mucha tranquilidad. Y a la par, pues mucha gente que nos pide servicios editoriales es justamente porque ven los libros y dicen, oye, esto está bien hecho, tiene buena calidad, me gusta lo que se hace. Entonces como que de un lado o por otro nos va llegando como mucha aprobación de la gente. Y por ahí decías la parte de dejar todo lo demás y dedicarme del cine a la editorial. No sé si podría, es que la verdad es que sí me gusta mucho dar clases. Uh-huh. Y siempre he dicho esto de, si me dedicara al cine a la editorial, probablemente de todos modos buscaría la manera de tener algo más. Algo, ¿no? Uh-huh. Una clase o 2 clases, porque me gusta mucho ese contacto con la gente y pues al final cuando uno enseña también aprende mucho, sí. ¿no? Pero sí es algo que justamente a medida que veo que me está costando ya lidiar con las 2 cosas, pues sí puedo decir, bueno, a lo mejor ir bajando horas de clase para dedicarme más a la editorial. Yo creo que justamente lo que estoy esperando es poder conseguir que los libros se vendan a un ritmo que a mí me permitan decir, bueno, si yo dejo de percibir dinero de otro lado, yo sé que por lo menos de la editorial puedo mantenerme, ¿no? Que poco a poco vamos llegando. Al final una cosa bonita de los libros es que pues año con año se siguen vendiendo, ¿no? Entonces, de nuevo, se hace una especie como de bola de nieve. Uh-huh. Entonces, entre más crezca el catálogo, pues va a ser más fácil también decir, bueno, ya tenemos suficientes libros uh-huh. para garantizar que vamos a estar trabajando como editorial, claro. Independientemente de si yo percibo no claro. un salario aparte claro. o así. ¿Y cómo es llegar justo a, no sé, a alguna cadena que venda tus libros? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Llegas, te contactas, te presentas? ¿O cómo haces para que ellos acepten la venta de tus libros? Pues depende muchísimo de la librería. Hay lo que se conoce como librerías independientes, uh-huh. que normalmente es una librería, hay como una persona encargada que se le conoce como el librero, uh-huh. y entonces con ellos normalmente lo que uno hace es un contacto directo, ¿no? Vas por ahí, consigues el correo, luego tienes colegas editores, entonces le dices al colega editor, oye,
ya vi que estás ahí, me pasas el contacto de tal persona, y pues les envías un poquito como esta parte de... La reseña. Pues la reseña, el catálogo de la editorial, pues muestras que al final lo que quieres es trabajar con ellos y que es lo que quieres, ¿no? Y ellos normalmente son muy receptivos y dicen, ok, vamos a ver qué se puede hacer, envíanos 2, 3, 4 libros de tal y tal y tal y tal, y aquí los movemos a ver si funciona o no. Que al final no implica ningún riesgo para ellos, ¿no? Sí, porque donde tú tienes un libro no puedes poner otro. Suena muy tonto, pero al final, al año, se me olvidó ahorita el número, pero yo creo que se mueven, se imprimen, se publican 30,000, 60,000 libros nada más aquí en México. Y entonces, si ellos ponen mi libro en la mesa, le quitan el espacio a otro, ¿no? Entonces, para ellos es un riesgo esta parte de selección de libros, ¿no? Y al final, pues ellos tienen que pagar renta, tienen que pagar empleados. Y si ellos seleccionan mal su catálogo de la librería, pues van a tener pérdidas. Entonces sí es un riesgo para ellos. Y por eso también es importante pues hacer el trabajo bien, ¿no? Claro. Con las librerías más grandes, las cadenas como Gonville, Gandhi, El Sótano, El Péndulo, pues ya son organismos mucho más grandes, tienen una persona que se encarga de pues ver qué entra, qué no entra. Ellos normalmente te piden que les envíes un ejemplar de cada uno de los que quieres meter en la librería para ver si cumplen con sus estándares, los abren, los madrean un poco para ver si están bien hechos, y al final te aceptan o no, ¿no? Sí hay mucha gente que dice que va a medias porque pues no pasan el estándar de calidad que ellos piden. Nosotros, gracias a Dios, sí hemos pasado muchas de estas cosas. Más bien lo que pasa es, por el tamaño de la editorial, no nos conviene trabajar con librerías, cadenas de librerías, porque lo que hacen ellos es, hacen cortes cada 3 meses y te pagan a 90 días. Entonces, por ejemplo, si yo entrara en alguna de estas cadenas, vendo hoy un libro, me van a tener pagando hasta junio, ¿no? Y si se vende muy bien el libro, yo tengo que reimprimir. Y en una de esas me quedo sin dinero para reimprimir, y me quedo esperando 6 meses a que me paguen lo que ya se vendió, ¿no? Sí. Y entonces eso me puede llegar a matar la editorial. Entonces también es un poquito cuándo voy entrando a estos espacios, de tal manera que sea orgánico con el crecimiento de la editorial. Claro, saber el momento adecuado. Sí. Y la estrategia, ¿no? Que estás tú queriendo tener al objetivo que buscas. Sí. Que vaya creciendo, como dices, orgánicamente. Y que puedas competir, porque también las librerías muy grandes, en Gonville, en Gandhi, tú entras y tienen sus 10 novedades y tú sabes que Gonville y Gandhi le van a poner atención a esas 10 novedades. Sí, casi, te ponen a ti hasta atrás donde pues ya casi nadie llegó. Entonces sí necesitas un poquito la gente ya me conoce suficiente para irme a buscar. Porque también yo puedo meter libros en la librería y se van a quedar, como dices, en una esquina. Y ahí se me mueren 100, 200 libros que ya no puedo yo mover ni tener en algún lugar en particular. Totalmente. Cuéntanos, ¿qué mitos hay o tú has visto que hay en este entorno de las ediciones? Uy, creo que hay muchos. Por un lado, y me ha tocado mucho con los autores, tienen como muchas ideas raras de cómo trabaja una editorial. Dicen mucho, por ejemplo, es que las editoriales solo quieren los influencers ya, ¿no? O los autores muy conocidos. Y entonces como que se deprimen un poquito. Y yo les digo, bueno, claro, o sea, si tú quieres publicar en Alfaguara, si quieres publicar con Grupo Planeta, lo que ellos necesitan es garantizar que van a vender 5,000, 10,000 libros por el tamaño que es su operación, ¿no? Pero es como si uno... digamos, si uno fuera jugador de fútbol, lo primero que quisiera es jugar con el Real Madrid o con el Barcelona. Dices, no, espérate, es que hay que empezar desde abajo. Pasos pequeños para llegar ahí. Sí necesitan gente conocida, las editoriales grandes, porque lo que ellos necesitan es vender un montón para que tenga sentidos para ellos, ¿no? Por ahí editoriales medianas, hay editoriales independientes, hay algunas muy pequeñas y se puede iniciar desde ahí.
Claro. Y sí es un proceso lento, pero es como cualquier profesión, es como cualquier trabajo, pues tienes que iniciar por algún lado para ir creciendo, construyendo. ¿no? Y muchas veces las editoriales independientes sí nos gusta mucho enfocarnos en, pues, en la calidad de lo que se está escribiendo, en realmente encontrar como un autor que entienda también su propia literatura y lo que quiera hacer, que tenga un buen objetivo. Y entonces tiene mucho sentido en lugar de, pues sí, tirarle a la gran editorial, pues ver con las independientes qué se puede hacer, ¿no? Otra es muchos autores piensan que para publicar hay que pagar. Y si hay muchas editoriales que tienen ese otro método que dices, ok, bueno, tú págame a mí y yo te edito y te imprimo tantos y demás, ¿no? Pero sí existimos las editoriales tradicionales que nos gusta más esta parte de, pues, pagarle al autor sus regalías, la parte de invertir, porque es un poquito distinto. Al final, una editorial que te cobra a ti, su ganancia está en lo que te cobra. Claro. Y es muy distinto ya a la hora de vender, pues no les interesa tanto. En cambio a nosotros sí nos interesa mucho cuidar el catálogo, cuidar nuestros textos, cuidar la calidad, porque al final yo lo que necesito para que la editorial tenga sentido es vender esos libros, ¿no? Entonces, esos son como dos mitos. El tercero yo creo que eso ya es como un poquito de las películas y demás, que luego escuchan como el editor y se imaginan como esta persona como todo el tiempo trabajando en el escritorio. Sí, un estereotipo. Un estereotipo un poco, y al final pues editar son muchas cosas, ¿no? Sí. Es mucho estar con gente, es mucho saber lidiar con los autores, es mucho saber lidiar con los lectores también. Y es lo que más me gusta también del trabajo editorial, que hay días en los que estoy leyendo, hay días en los que estoy trabajando con el autor, con el texto. La próxima semana, pues me voy toda la semana a la Feria del Libro de Guadalajara, que es ver mucha gente, contactar con mucha gente. Pues es un poquito de todo, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito, es cansado a veces, pero creo que vale mucho la pena. Sí, totalmente creo que es algo, o sea, como esta misión que luego todos es difícil encontrar, pero te tiene que apasionar, sí, ¿no? O sea, si no cualquiera podría hacer lo que tú haces sin pasión. Creo que la pasión es el motor que lo mantiene. Sí, y yo creo que en edición en particular, sí, la pasión es clave de muchas cosas, porque al final va a sonar un poquito como... Cliché. No cliché, un poquito como de imperio, pero la editorial soy yo, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en el que yo deje de buscar esa calidad, en el momento en el que yo deje de mover los libros, en el momento en el que yo deje de buscar dónde puede, no sé, generar algo mis autores, algún taller, algún club de lectura, pues se muere la editorial, ¿no? Sí. Y entonces, mantener esa constancia es a veces complicado, especialmente en la parte cultural aquí en México, que muy poca gente se dedica a la cultura y solo a eso, ¿no? Me gusta mucho decir que luego somos como Superman o Batman de que somos algo de día y ya nos dedicamos a los libros de noche, ¿no? Entonces, y es como un chiste como del sector, porque muchas veces es, bueno, ¿cuál es tu trabajo real, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo de día? Sí hay gente que se dedica, o sea, que vive de escribir, sí hay gente que se dedica a editar, pero bueno, es un poquito complejo ir llegando a ese momento de la vida, ¿no? Sí. Cuando tú, ya para ir terminando, me gustaría justo este tema que tocas de la economía, porque también está mucho la idea de, pues, te vas a morir de hambre, ¿no? Como escritor, como que las cosas luego artísticas, pues luego se suelen desprestigiar un poco, sobre todo por el lado económico. ¿Te llegó a pasar? ¿Escuchaste comentarios así? ¿Tú mismo algunas como limitaciones o no? Dijiste, vamos, va. Creo que yo no como tal, porque bueno, al final a través de la maestría y demás vi que sí es una profesión válida. Y sí he visto que en la medida en la que crece la editorial, más gente se acerca para pedir servicios editoriales. O sea, al final la misma editorial, con los libros que va sacando, me gusta pensar que va a llegar un momento en el que solito, cada mes con mes, va a estar teniendo como ciertas ganancias para mantenerse como tal. Pero yo creo que sí existe mucho, no tanto en el editor, pero en el autor, la idea de
solo vivir de escribir, ¿no? Y yo creo que hay muy pocos autores que se dedican únicamente a escribir, pero sí se dedican, hay muchos que se dedican únicamente a la literatura, que es distinto. O sea, yo creo que 1 de cada 100 autores se dedica únicamente a escribir y de lo que escribe vive, ¿no? Pero al final muchos autores, hay mucha gente que le gusta tomar clases de literatura, pues esta parte de las conferencias, trabajar los textos de otros compañeros y demás. Al final dedicarte a la literatura o a las artes en general, sí se puede, mientras entiendas que hay que diversificar un poquito, ¿no? Y sí, es complicado. Al final también depende mucho de lo que tú demuestres, de la calidad de lo que haces, el profesionalismo con lo que lo haces también. Todo eso la gente lo va tomando en cuenta, ¿no? Y entonces en la medida en la que vas haciendo un currículum, en la que la gente te va conociendo, pues están dispuestos a pagar. Y sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, es esta parte de entender que la parte artística no es simplemente crear, también hay muchas cosas que se pueden hacer como aledañas. Me encantó lo que dijiste y me encantaría hacer este paréntesis, nada más para que sí lo remarquemos justo, el sí confiar en lo que quieres, pero diversificarte, se me hace súper importante. 2, mencionaste mucho la calidad con la que lo haces y el compromiso que tienes, justo que es lo que le da valor a lo que estás entregando. Sí. Entonces, eso me encanta. Y yo creo que sí es muy importante porque incluso muchas veces nosotros de manera subconsciente minamos nuestro propio crecimiento artístico. Porque digo, bueno, hay muchos escritores que dicen, yo lo que hago es escribir, entonces me voy a dedicar únicamente a escribir. Pero no, también importa un poquito como este trabajo que haces en redes, en talleres, que la gente te conozca, que otros autores te conozcan y que ven que lo que haces es de calidad, no únicamente lo que escribes en soledad, ¿no? Sí. Y es lo que te decía al principio, para mí el arte y la cultura y la literatura es algo que se vive en compañía y pensar que es algo que vas a hacer solito, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. ¿Hay algo del proceso que justamente tocando este tema no disfrutas de hacer tanto, pero sabes que lo tienes que hacer? Facturas. Lo administrativo. Sí, todo lo administrativo. Sí. Fin de mes, las librerías hacen cortes, hay que enviarles una por una la factura. El sitio del SAT no funciona bien. Ay, no, eso es una lata. Te recomiendo que luego te metas ahí como el clic izquierdo y ya es como la ventanilla de incógnito o algo así, a veces funciona más la página ahí. ¿A poco? Sí. Mira. Así yo... No aprende cosas nuevas porque si no es... Hay veces que estoy 1 o 2 días completos nada más haciendo facturas y es esperando a que cargue el... Sí, no, sí, desesperante, es que sí su página se pasa. Sí, toda esa parte administrativa sí, pues no es lo que me encanta, pero bueno, al final es parte de... y se tiene que hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, en general todo lo demás, la parte de los autores, presentaciones, la parte del diseño me gusta muchísimo. Sí, es algo que me gusta mucho, esta parte de editar. Perfecto. Me encanta. Muchísimas gracias por compartir todo este proceso que de verdad, justamente como las personas que quizás no estamos tan adentrados al mundo desconocemos y quizás las personas que quieran y están interesados en querer hacer este proceso te puedan contactar. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo tengo mis redes sociales, estoy tal cual como Roeditor en Instagram. Está el Instagram de la editorial, que es Editorial Ocelote, tal cual es lo primero que aparece. Y si no, si alguien quisiera escribir algún correo, está editorial@ocelote.mx. Perfecto, igual lo vamos a dejar aquí en comentarios para que te puedan seguir. Y a mí me encanta concluir con una tarjetita del universo. Entonces, toma la que más ojitos te haga y nos la lees. Ok. ¿Vas a ver como al azar? Sí, la que tú quieras. La que te brille. Eso me gusta. Dice... Yo soy transformación. Leo la parte de atrás también. Sí. Ok, dice... Cuando cambio mi forma de ver las cosas también cambian. En vez de esperar que lo de afuera cambie, cambia tu perspectiva. Siempre tienes la opción de ver lo positivo dentro de cualquier situación. Centra tu atención en eso.
Al ver las cosas con perspectiva, lo positivo toma el lugar que le corresponde y lo negativo se vuelve insignificante. Alimenta los pensamientos que te hacen sentir bien. Yo creo que tiene mucho que ver con la parte de la editorial, ¿no? ¡Qué lindo! Sí. Me encanta, qué lindo. Muchas gracias. Justamente inicié con la frase de que la lectura es como la polinización que enriquece el alma. Yo de pronto justo también dejé un tiempo sin leer y hace poquito retomé otra vez los libros. Dije, qué rico, qué rico es tomarlo, leer, reflexionar, luego volver a leer otro cachito. Qué rico se siente, de verdad que luego sí se nos olvida. Qué bonito que estés aquí para recordarlo. Muchas gracias. Y bueno, que sigamos esparciendo estas semillitas de polinización. Pues, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y no, concuerdo contigo, la verdad es que leer sí es una manera un poquito distinta pues de generar un cambio, ¿no? Sí, totalmente. Muchísimas gracias, gente linda, muchísimas gracias por escucharnos. Y traigo tos, ya voy a estar como la de que se le mete el exorcismo, pero bueno. Que la playera de Phil Barrera ya se fue. Perdónenme ustedes. Nos escuchamos en nuestro próximo zumbido.